Bueno, entonces, habíamos quedado en que me debían decir quién es U y quién es B. A ver, ¿quién es U en esta función? Bueno, ¿quién sería U? Es decir, debemos aplicar esta regla. Esta de acá, U por B es igual a B por derivada de U más U por derivada de B. ¿Quién es? Ahora tenemos esta función x cúbica multiplicada por el seno de x. ¿Quién sería U en esta ocasión? A ver, díganme, ¿quién sería U? ¿Quién sería U? A ver, díganme. Como en el caso anterior, sí me dijeron quién es U, quién era U, X, quién era B, E a la X. En este caso, ¿quién sería U? U volvería a ser X. ¿X qué? ¿X nada más o...? No, no, sen X es U y D es dx a la 3. DX... bueno, U, sí, no importa el orden, tienes razón. U puede ser seno de X y B sería X al cubo. X al cubo nada más, o a la 3, muy bien. Ahí. Es decir, la D, no, recuerden que la D es de derivada, como acá arriba en la regla. D es la derivada de este producto. Y debíamos determinar quién era U y quién era B. Y sí, no se preocupen, el orden puede cambiarse, no importa. Uno de ellos va a ser U y el otro va a ser B. Sí, no importa. Incluso pueden ser al revés. U puede ser X cúbica y B puede ser seno de X. Ahí está, cualquiera de los dos. Ahora entonces aplicamos la regla. Dice que es B por la derivada de U. Entonces B vale X cúbica por la derivada de U. ¿Cuánto vale U? Seno de X. Es X cúbica por la derivada de seno de X respecto de X. Más, ahora, si aquí puse primero B y después aquí U, aquí ahora va al revés. Va el U, que es seno de X, por la derivada de X cúbica. Ahí está. Entonces, esta es la regla del producto. Cuando dos funciones se estén multiplicando, su derivada de esta multiplicación va a ser el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Simplemente así se van a ir multiplicando. Uno por la derivada de otro, más el que no había ocupado, seno de X por la derivada del segundo, bueno, del primero. ¿Sí se entiende? Así se van intercambiando. Se deriva uno y se multiplica por la otra función. Más, ahora se deriva la otra función y se multiplica por el que había ocupado primero. ¿Sí lo ven cómo se va intercambiando? Bueno, si alguien no entiende, dígame. Bueno, copien esto, copien mientras van surgiendo dudas.
Es decir, como acá antes de que copien. Aquí se hizo exactamente lo mismo. Aquí en esta ocasión es lo mismo. Derivada del segundo por derivada del primero. Más derivada del primero por derivada del segundo. ¿Ven? Se intercambian. Y no se preocupen, bien lo pude poner al revés. Ahí está. Derivada del primero por derivada del segundo. Más derivada del segundo por derivada del primero. Simplemente es lo que va a pasar. Se deriva uno y se multiplica por la función. Más, y ahora se deriva la otra función y se multiplica por el otro. Bueno, espero que se vaya entendiendo. Si no, digan sus dudas. Copien esto de acá. Profe, sé que se divide en X y luego se agrega el X3. No es que se divide, no, es derivada, recuerden, no es de división. ¿Mande? Ah, sí, es derivada. Y para la derivada se siguen ciertas reglas. No es división, se van a seguir ciertas reglas que ahorita vamos a recordar. Porque estas ya las he dicho anteriormente. Bueno, copien. ¿Qué pasó? Ah, bueno, ¿ya copiaron? ¿Ya lo copiaron? ¿Ya copiaron? Sí, si se oye algo es en la calle, ¿no? Vamos a ver ¿Ya copiaron? ¿O alguien falta por copiar? Sí, o escriban al chat si ya copiaron. Ah, bueno, ¿ya copiaron? ¿O todavía no? Ya, profe. Ah, bueno, entonces vamos a hacer cada derivada, a ver con calma. A ver, recordemos las reglas. ¿Cuánto vale la derivada del seno de x respecto de x? Coseno de x. Exacto, es una regla. No es división, recuerden, no es división, no. Esto sería imposible de hacer si lo vieran como división. No es imposible. Pero es una derivada. Y la derivada son ciertas reglas. La derivada del seno es el coseno. Es algo que una regla que había expuesto hace unas clases, en las trigonométricas. Derivada del seno es el coseno. Más seno de x. Derivada de x cúbica, ¿cuánto es?
lo voy a poner en paréntesis, el valor de la derivada de x cúbica. ¿Cuánto vale la derivada de x cúbica? Igual, esto no es una división, no es. Esto es una derivada. Y se deben seguir ciertas reglas. ¿Cuál era la regla de x elevado a una potencia? ¿Qué se debía hacer? Debería poner sustituirlo en esa potencia. ¿Número? Bueno, no es que se sustituya, sino que se baja. ¿Sí lo ibas a decir al principio? Ah, bueno. Ok. Y el x, se pone x. ¿Y qué exponente va a tener ahora? 2. 2, exacto. Se le resta al 3, se le resta 1. Lo voy a poner paso por paso, por si acaso. Pero sí, efectivamente, 3 menos 1 es 2. Y ya. A ver, antes de que copien. X cúbica por coseno de x, ¿cuánto es? X3 coseno de x se junta. Exacto, muy bien. Más seno de x por 3x a la 3 menos 1. 3 menos 1, bueno, si quieren ya de una vez lo ponemos. O bueno, pues lo ponemos paso por paso. Aquí es, voy a sustituir el valor. 3 menos 1, ¿cuánto es? Es 2. Ahí está, ven, lo hago paso por paso. Esta derivada me dice que bajo la potencia y el nuevo exponente va a ser el que tenía pero restado 1. En el siguiente renglón multiplico estos dos. Y el otro lo único que hago es restar estos exponentes. 3 menos 1 es 2. Y ya finalmente, ya multiplico. Eso es en la calle, no es de parte de la clase. Ah, bueno, entonces esto es x cúbica por coseno de x más seno de x por 3x cuadrada, ¿cuánto es? Ahorita copian, pongan atención, aquí pongan atención. Seno de x por 3x cuadrada, ¿cuánto es? Sería 3x cuadrado. Muy bien. ¿Qué más? Se pone ¿Mande? no, se me olvidó, profe. No, sí, se le pone el seno de x. Ahí está. Generalmente primero se ponen las potencias y después las otras funciones, generalmente. Por eso ponemos primero 3x cuadrada y después seno de x. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque si lo pusiera junto el x cuadrada acá, o el 3x el acá, pues no quiero que se preste a confusión de que el x se multiplica por el x. No, eso no debe ser. Entonces, para evitar esa confusión, se pone el 3x cuadrada al principio, porque este seno de x está adentro del seno. Sí, está dentro del seno. Nadie lo puede multiplicar al x. Esta x se va a mantener así. Nadie lo puede multiplicar ni dividir. ¿Sí? Entonces, para evitar esa confusión, ponemos las potencias al principio. A ver, copien ahora sí. Bueno, como he dicho, aquí nada más quiero que quede claro que las derivadas son reglas. Y aquí están resumidas todas las reglas que hemos visto hasta ahora. Vienen otras, pero ahorita no las vamos a ver. Por ejemplo, aquí viene, como dije, derivada de una suma y resta. Es derivada de cada uno. Derivada del primero más derivada del segundo. ¿Por qué es más? Porque aquí venía más. Y el 1 del tercero. Ahí está, se distribuye la derivada. La derivada de un producto es el primero por derivada del segundo más el segundo por derivada del primero. ¿Sí? Es como he estado haciendo, es la regla que puse. Aquí está la de n. La derivada de u a la n es n por u a la n menos 1. Ahí está, si ven, es la regla que decía que se baja el exponente y al exponente se le resta 1. Etcétera. Aquí están las de las trigonométricas.
Derivada del seno es el coseno. Derivada del coseno es menos el seno. Derivada de la tangente es la secante al cuadrado. La derivada de la cotangente es menos la cosecante al cuadrado. Todo esto sí lo había dicho en una clase, todas estas 6. Derivada de la secante es secante por tangente. Y derivada de la cosecante es menos la cosecante por la cotangente. Aquí están todas las reglas. Derivada de e a algún exponente es el mismo. Derivada de e a la u es e a la u. Es el mismo. Es lo que había dicho, que la exponencial es la única que cumple esa propiedad, que su derivada es el mismo. Ahí está. Entonces sí, las derivadas no son divisiones, que quede claro, son reglas. Y yo he expuesto algunas, nada más les voy a preguntar de las que yo he expuesto en clase. Aquí vienen otras, por ejemplo de división de dos funciones. Eso no lo hemos visto, y no se los voy a preguntar. Derivada también de ¿qué viene acá? De esto es un poco distinto. El punto es que aquí vienen algunas derivadas que no hemos visto, y esas pues sí, no las vamos a ver, no se las voy a preguntar. Pero si quieren, igual, si quieren les envío esta tabla, una tabla de derivadas, para que las tengan, para que vean las reglas que hemos visto hasta ahora. Pero nos podría... Mande. ¿Nos podría marcar las que hemos visto, profe? Ah, sí, está bien. Ahora, entonces... Para no copiarlas todas. Sí, no es que las... sí está bien, ya sé que las copien en una hoja, o ya la impriman, o como quieran. Bueno, entonces, muy bien. ¿Dudas hasta acá? Sí, no lo digo por alguien, sino que es creo que es una dificultad en general. Creo que muchos creen que la derivada es una división. No, esto es simple notación, así se denota la derivada. ¿Sí? No, así es la convención de que sea la derivada, esta notación. Una d arriba y una dx abajo. Así es como denotan la derivada. Es como la hizo Leibniz. Y en ocasiones resulta muy útil, no crean que es confuso, sino que en ejercicios más complicados sí resulta muy útil esta notación. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver. ¿Dudas hasta acá? Bueno, ¿dudas? Bueno, la próxima semana mejor en vez de enviarse las tablas, de tarea, como la próxima semana es no vamos a tener clase por lo que es Día de Muertos, Día de Todos Santos, o como le digan, Día de Muertos o de Todos Santos, vamos a, de tarea también, van a escribir en una hoja blanca de preferencia, todas las reglas de derivadas que hemos visto. Mejor ustedes las van a escribir. Es decir, así las van a escribir en columna, así como está acá. Así, la primera que puse la van a escribir, luego la segunda, luego la tercera. Van a escribir todas las reglas de derivadas que hemos visto. ¿Sí me doy a entender? Las van a escribir en esa hoja, las van a poner en forma de columna, así como acá. Así como acá. ¿Todas? Sí, todas las que hemos visto en clase. Sí, se supone que deben tener apuntes. En la plataforma siempre les digo que me envíen sus apuntes en las lecciones complementarias. Si en algunas se me pasó, pues bueno, se me pasó ahí, pero sí deben enviarme sus apuntes. Entonces sí, todas deben escribirlas así. Ahí debe haber la de la constante, las trigonométricas, etcétera, todas las que hemos visto. A ver, copien. La del logaritmo, también vimos el logaritmo natural, también esa regla vimos. Esa debe estar escrita ahí. Y la del exponencial, la de e a la x, etcétera, todas las que hemos visto.
Es decir, recuerden que siempre digo regla, así, y pongo la regla de derivada. Esta es la que deben copiar. Por ejemplo, esta debe estar en su hoja. Esta. Ahí está. Siempre en las clases yo les pongo regla y ya expongo la regla. Esa es la que deben copiar en su hoja blanca. Ahí está. Después donde dice regla. Bueno, entonces... A ver, copien. Bueno, en la próxima clase, que diga, en la próxima sesión ahorita, de las 11, vamos a ver aplicaciones de la derivada. Sí, unos ejercicios de más aplicación, para que no lo vean tan abstracto esto de las derivadas. Bueno, copien. ¿Y ya copiaron la tarea? Sí, profe, ya está copiada la tarea. Bueno, ¿dudas de la tarea? ¿Alguien tiene dudas? También escriban al chat si tienen dudas. Ay, no puedo acceder. Ahí está, ya. Bueno, sí, escriban al chat si tienen dudas. Bueno, si no, vamos a hacer otro ejemplo de derivada de un producto. Vamos a ver. Derivada de e a la x por coseno de x. Ahora vamos a hacer esta derivada. Copienla. Derivada de e a la x por coseno de x. Bueno, entonces vamos a hacer esta derivada. Bueno, si quieren en esta ocasión no pongo quién es u y quién es b. Nada más lo pongo, lo voy a poner de la siguiente forma. A ver, ¿cuáles son las dos funciones que se están multiplicando? Pues el e a la x y el coseno de x. Estos dos son los que se están multiplicando. ¿Qué dice la regla? Es el primero por derivada del segundo. Ahí está, derivada del coseno de x con respecto de x, más el segundo por la derivada del primero. La derivada, ¿quién es el primero? E a la x. Ahí está. Ahí está. Así se debe entender esta regla de multiplicación. Cuando dos funciones se están multiplicando, es la derivada es el primero por derivada del segundo, más el segundo por derivada del primero. Y no importa el orden, bien lo pude haber dicho al revés, no se preocupen, se puede decir al revés. ¿A qué me refiero? Puedo decir lo siguiente: es derivada del primero por la segunda función, por el segundo, más derivada de la segunda función por la primera. Ahí está, ven, no afecta. Como ambos son positivos, no importa en qué orden los escriba, lo importante es que escriba la regla. Es el primero, bueno, la derivada de una función por la otra, más la derivada de la otra que no ocupé por la primera. Ahí está, ven, no hay problema. A ver, copien. Es decir, una se deriva y la otra se multiplica. Y en la siguiente al revés, la otra se deriva y la otra se multiplica, ¿ven? Ven que se cambia el orden. Bueno, y siempre es aquí más, es más. A ver, copien. Si alguien se revolvió, diga. Bueno, ¿ya copiaron?
¿Ya copiaron? Ya, profe, ya copié. Bueno, entonces esto es coseno de x. No le he hecho nada al coseno. Ahora hay que calcular cuánto vale esta derivada. Lo voy a poner aquí dentro del paréntesis. ¿Cuánto vale la derivada de e a la x respecto de x? ¿Cuánto vale esa derivada? Vale x. E a la x. Sí, muy bien. E a la x. Bueno, muy bien. Más, y antes de que copien, pongan atención aquí. Más, y ahora el e a la x, el de este término no le he hecho nada. Sí, a este no le he hecho nada, lo vuelvo a escribir. Y ahora hay que sacar esta derivada. ¿Cuánto vale la derivada del coseno de x? Menos seno de x. Perfecto, muy bien, perfecto. Ahí está, ahora sí copien. Bueno, ¿ya copiaron? Entonces, ¿cuánto es coseno de x multiplicado por e a la x? ¿Cuánto es? Coseno de x entre e a la ¿Entre? x. ¿Por qué? ¿Por qué entre? No, aquí esto no. Es multiplicación, ¿no? No está dividiendo. El e a la x no está abajo. Entonces es multiplicación, ¿sí? No se preocupen. ¿Cuánto es coseno de x por e a la x? ¿Cuánto es? Es decir, fuera división si el e a la x estuviera abajo, pero no es el caso. No está aquí abajo, no lo está. Entonces, no es esto. Entonces, ¿cuánto es coseno de x por e a la x? ¿Cuánto es coseno de x por e a la x? ¿Cuánto es?